Es lunes por la tarde y tu jefe te llama a su despacho. Tenemos que hablar, dice. Van a haber ciertos cambios en la empresa y uno de esos cambios es que ya no te necesitan, así que van a despedirte. Abatido, vas camino a casa pensando qué voy a hacer ahora, con mi edad, cómo voy a encontrar otro trabajo. Llegas a casa, abres la puerta y hay una maleta en la puerta. ¿Una maleta? Tu mujer te dice que se ha acabado el amor. Bueno, el amor hacia ti, porque se ha enamorado de otro y te va a dejar. Además, se va a quedar con el piso y con la custodia del perro, para que el animal no tenga que tener muchos cambios. Así que, bueno, te vas, caminas hacia un parque, necesitas sentarte para pensar un poco. Tu vida acaba de partirse en 1000 pedazos, así que tienes que pensar. Te sientas en un banco y al sentarte ves que de la maleta asoma como un sobre, una carta. La abres y son los resultados de aquellas pruebas rutinarias que te hiciste que parece ser que han detectado algo inesperado. Así que quizás no tengas que pensar mucho en el futuro porque no será un futuro muy largo. Pero bueno, al menos estás sentado. No sé si alguna vez habréis tenido algún día así de malo. Yo me he inventado una historia que puede parecer hasta cómica de lo surrealista que es. Probablemente no habréis tenido un día así. Habrá habido gente que quizá pueda tener días incluso peores. Pero seguro que hemos tenido días malos. Días tristes, días en los que nos hemos llegado a preguntar por qué tantas injusticias, ya sea injusticias que le pasan a otros, ya sea injusticias que nos pasan a nosotros, o incluso injusticias que nosotros cometemos, ¿no? De no entendernos a nosotros mismos, ostras, ¿por qué he hecho esto? Y este tema, el porqué de tanta injusticia o cómo solucionar las injusticias de este mundo, es un tema que está muy de actualidad, ¿no? Pero no es un tema nuevo. De hecho, es el tema principal de este libro de Habacuc, que se escribió hace más de 2500 años. ¿Alguna vez te han preguntado a alguien dónde está Dios en medio de todas estas injusticias? ¿Por qué no hace nada ante toda esta angustia? ¿O te lo has llegado a preguntar tú mismo? Pues precisamente así es como empieza el libro de Habacuc. Empieza: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? Hoy, como decía Yeye, llegamos al final del libro, al final de esta serie, y podemos preguntarnos: ¿acabará bien la cosa? ¿Obtendrá Habacuc una respuesta satisfactoria? ¿O este libro simplemente narra una tragedia en la que Habacuc no llega a ver esa salvación que tanto desea? Bueno, esta es una pregunta que es muy importante, porque si Habacuc obtiene esa respuesta, quizá esa respuesta también nos pueda servir a nosotros, cuando nos hacemos este tipo de preguntas. Y llevamos ya más de 3 meses con este libro. No sé cuántos habréis estado en todas las predicaciones, ha cogido las vacaciones entre medias, así que probablemente muchos no. Y bueno, en cualquier caso, como llegamos al final, como llegamos a la conclusión, aunque JJ también lo mencionó un poco así la semana pasada, vamos a hacer un repaso rápido para ver hasta dónde estamos hoy, ¿no? El profeta Habacuc se encuentra en una situación de decadencia moral en su pueblo, en Judá, el pueblo de Dios. Está situado más o menos en el 600 a.C., probablemente ha muerto ya el rey Josías, uno de los mejores reyes del reino de Judá, que había reformado el pueblo, había destruido ídolos, había redescubierto la ley de Dios. Y una vez muerto este Josías, reina su hijo, Joacim, que hizo prácticamente todo lo contrario. Decadencia, y arrastró a todo el pueblo con él. Ante esta situación podemos deducir que Habacuc
ha clamado al Señor, ha empezado a pedir ayuda. Habacuc era una persona que confiaba en Dios. Señor, ¿qué pasa aquí? Señor, por favor, haz algo. Pero parece que la situación no cambia. Parece que esta decadencia moral sigue y sigue. Así que lo que hace Habacuc es pasar de pedir ayuda a pedir explicaciones. Y le dice a Dios estas palabras que he leído antes. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? Muy mal tenía que estar Habacuc para hablarle así a Dios. Pero bueno, vemos que Dios no se lo toma mal. Dios entiende la preocupación, el estado de ánimo del profeta, y lo que hace es contestarle. Al principio del libro, en el primer capítulo, le contesta, pero hay un problema, que es que esta contestación no es probablemente lo que esperaba Habacuc. Sí, va a actuar contra la injusticia que hay en el pueblo, pero lo va a hacer a través de que otro pueblo, el pueblo de los babilonios, le conquiste. Claro, esta respuesta deja anonadado a Habacuc. Ostras, si es que si los babilonios, los caldeos, son más injustos aún que los de Judá, ¿cómo puede ser que estos sean los que vayan a actuar? Y entonces entra una segunda conversación entre Dios y Habacuc, y Dios le dice, bueno, no te preocupes porque yo luego castigaré también a este pueblo que os va a conquistar. Y finalmente, en este último capítulo, pues hay una tercera respuesta de Habacuc a Dios por medio de una oración, que es lo que hemos ido viendo estas últimas semanas, en las que Habacuc parece como que redescubre quién es Dios y redescubre toda la salvación que él ha ido haciendo, y acaba en el texto de esta mañana, ¿vale? Que, como leíamos, dice: oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirlos. No sé, yo leyendo este texto parece que la cosa no acaba muy bien, ¿no? Habacuc empieza su libro angustiado, y después de obtener estas respuestas de Dios parece más angustiado aún. Parece que el remedio es peor que la enfermedad. Y dice que el profeta está esperando el día de la angustia. Hay diferentes interpretaciones acerca de esto. En la versión que hemos leído ahora es el día de la angustia para el pueblo de Judá, porque vendrán a invadirlos. Esto cuadra con los versículos anteriores en cuanto a este temblor, esta angustia que puede sentir Habacuc ante este pueblo que va a invadirlos. Hay otras interpretaciones que hablan de que el día de la angustia será el día de la angustia para este pueblo que va a conquistarles. Pero ya sea que sea una interpretación u otra, las otras frases que hablan de este temblor y de esta podredumbre en los huesos dan a entender la angustia que tiene Habacuc en cualquier caso. Y este sentimiento de angustia es tan fuerte que lo somatiza, que se expresa con un malestar físico. Dice que no puede parar de temblar, que se le revuelve el estómago y que le duelen hasta los huesos. Y estas palabras a mí me causan pues cierto consuelo, aunque pueda parecer raro, porque yo me identifico con Habacuc. Yo cuando estoy nervioso, cuando estoy preocupado, lo primero que pasa es que me duele el estómago. De hecho, antes de predicar hoy, cada vez que predico estoy nervioso, casi ni desayuno. Y bueno, dice el refrán que mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Entonces yo soy un poco tonto, pero ver que personas como Habacuc, que portavoces de Dios, que gente que ha escrito un mensaje que ha perdurado a lo largo de los años, son gente de carne y hueso, que no son superhéroes a los que nada les afecta, sino gente que se enfrenta a las dificultades de forma similar a nosotros, pues a mí me da cierto consuelo. Y al mismo tiempo, el ver este tipo de situaciones en la Biblia, como que nos refuerza la confianza en su veracidad, ¿no? Y nos conecta a situaciones que quizás hemos vivido nosotros en nuestra propia vida. ¿Alguna vez has recibido una respuesta de Dios que no te ha gustado? ¿O alguna vez has enfrentado una situación difícil, has pedido ayuda a Dios y parece que no responde?
o que lo que responde no es lo que esperabas, pues no estás solo. Habacuc estuvo igual. Y a pesar de lo que puedan decir otros, el Dios de la Biblia nunca ha prometido que va a responder de la forma que esperamos o que deseamos. Pero entonces, ¿qué hacemos ante este tipo de situaciones? ¿Nos resignamos a que todo acaba mal y ya está? No sé si muchos conocéis el concurso de La Voz. Sé que algunos sí que lo conocéis. A mí me gusta mucho, sobre todo, la primera fase, ¿no? Cuando hay unos concursantes, van uno por uno a un escenario y hay 4 cantantes famosos que están de espaldas, están sentados de espaldas, y entonces el cantante tiene que cantar la canción, y si alguno de estos cantantes, mientras dura la canción, le gusta, pues dan al botón y se gira, y quiere decir que le han seleccionado, que va a su equipo y que pasa a la siguiente ronda. Y si no dan al botón cuando acaba la canción, pues entonces no ha pasado de fase. Bueno, yo ya deciros que yo no podría participar en La Voz. Por un lado, porque tengo la capacidad de desafinar en cualquier tono posible, pero aunque no fuera el caso, yo no aguantaría esa angustia. Yo admiro a los que lo pueden aguantar. Cuando estás cantando y se va acabando la canción y no se gira nadie, yo lo paso mal viendo a los concursantes y, ostras, como que te va llegando la desesperanza, ¿no? De, ostras, no me van a coger. Y este libro de Habacuc me recuerda un poco a esto también. Va acabando, estamos ya al final, el profeta ha ido discutiendo con Dios, Dios le ha ido dando respuestas, pero parece que no va a acabar bien la cosa, que sigue con esta angustia, ¿no? Hasta tal punto que es que físicamente está hecho polvo. Sin embargo, parece que ahora de un momento a otro la cosa cambia de forma radical. Es como cuando en este concurso están ya a punto de acabar y en la última nota se gira alguien, ¿no? Pues aquí pasa algo parecido. Si avanzamos al siguiente versículo, dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. A ver, Habacuc acaba de decir que está esperando el día de la angustia, que está tan afectado que no para de temblar, que se encuentra fatal, y justo en el siguiente versículo dice que se alegrará y se regocijará. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué ha cambiado de forma tan radical de un momento a otro? Bueno, podemos pensar que lo que ha cambiado es la situación, ¿no? Que Dios le ha dado otra respuesta más en las que dice que finalmente no van a invadir a Judá, que va a haber otra solución. Pero para asegurarse de que no podemos pensar eso, Habacuc pinta esta situación de la peor forma posible. Aunque la higuera no eche brotes, aunque no haya fruto en las viñas, falta el producto del olivo, no hay alimento, faltan las ovejas, faltan las vacas. No sé si os hacéis una idea, porque claro, estamos ahora en una época completamente diferente, pero en aquella época lo que está describiendo Habacuc es una ruina total. Era una sociedad que dependía absolutamente de la agricultura y la ganadería. Con lo cual, si no hay todas estas cosas, no tienen nada para comer. Y si parafraseáramos estas frases a nuestros días, podría ser algo similar a esto. Aunque en las estanterías de los súpers no haya comida y el papel higiénico se haya agotado, aunque no haya gasolina en las gasolineras y la electricidad no funcione en las casas, aunque los incendios quemen nuestros bosques y las riadas inunden nuestras ciudades. Llevamos unos años que tela, unos años que no ganamos para disgustos. Y quizás todas estas situaciones os suenan, ¿no? El llegar al Mercadona durante la pandemia y ver que parece que una horda de zombies ha arrasado con todo. Yo aún tengo grabado en la mente el llegar y ver todas las estanterías vacías. O hace poco el apagón que hubo el año pasado, que, bueno, incluso este año fue, que
ostras, toda la gente que teníais vitrocerámica no podíais cocinar. Yo estoy en una cocina de hace 40 años y era afortunado con gas. Pero la angustia de no poder comunicarte por el móvil con nadie porque no iba de internet o se te acababa la batería del móvil y no sabías qué hacer. O veía incendios. Este verano he ido a Galicia y por la tele veía incendios y gente que había perdido todo en el incendio. O las inundaciones de Valencia del año pasado. Vemos este tipo de circunstancias y podemos identificarnos con lo que estaba pasando este profeta Habacuc. Este tipo de circunstancias, todas juntas, es lo que Habacuc está diciendo. Y en esas circunstancias es en las que él dice: yo me alegraré y me regocijaré en el Señor. Así que, si las circunstancias no es lo que ha cambiado, ¿qué ha cambiado? Quien ha cambiado ha sido el propio Habacuc. A través de esta conversación que hemos visto los domingos pasados, en las que Habacuc recuerda quién es Dios, recuerda cómo es, recuerda lo que ha hecho, los diferentes episodios en los que ha ido salvando al pueblo de Israel, que Dios es puro y perfecto, que es poderoso, que nada se le resiste. A través de todo esto se puede alegrar, no porque las circunstancias no sean malas, porque lo son, y mucho, no porque no le afecten, porque vemos que le afectan hasta su propio cuerpo, pero porque se ha dado cuenta de que Dios es más poderoso que esas circunstancias y que es el Dios de su salvación. Y es con este ánimo renovado que acaba el libro. Y en el último versículo dice: el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Él ha llegado a la conclusión de que lo único seguro, lo único que le puede dar fuerzas es Dios. Y pone dos imágenes. Y una vez más son imágenes que quizás, claro, no son de nuestros días, ¿no? La fortaleza. Bueno, yo soy fan absoluto de la fantasía medieval, entonces yo ya me sitúo en una fortaleza rodeado de orcos y protegido. Pero hoy en día las fortalezas las vamos a ver como algo de decoración, ¿no? Es muy bonito. A mí me gusta mucho ir por Europa y ves castillos, ostras, qué guays, pero son museos, no sirven para nada más. Pero en aquella época, el tener una fortaleza podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Podía ser la diferencia entre que el ejército enemigo podía conquistarte o no. Y el otro ejemplo que pone es como aún más extraño. Los pies de las ciervas. ¿Qué es esto de los pies de las ciervas? Y he tenido que buscar, digo, ¿qué quiere decir con los pies de las ciervas? Y he encontrado un vídeo, quizás luego me venís y os lo encuentro, porque no he podido ponerlo. Pero hay un vídeo en el que veo unos ciervos saltando y correteando por la montaña, pero que es una montaña vertical y no se caen, saltando por ahí a toda leche, y dices, ostras, me dejó anonadado. Pero esto es lo que está hablando con los pies de las ciervas, que da tanta seguridad que no vas a perder el equilibrio, que no vas a caerte. Y lo que me parece clave de estas dos imágenes, tanto de la fortaleza como de las ciervas, es dos cosas. Por un lado, que no es que los peligros vayan a desaparecer. La razón de ser de las fortalezas es que hay peligros fuera. Eso es lo que te da seguridad, es ante un peligro tener esta fortaleza. Y por otro lado, lo de los pies de las ciervas, estamos hablando de un terreno difícil, de un terreno peligroso en el que te puedes caer. Así que no hablamos de circunstancias fáciles, sino de esa seguridad en medio de las circunstancias difíciles. Y por otro lado, lo que nos dicen estas dos imágenes es algo que quizá puede parecer obvio, pero creo que es muy importante, que es que quien cambia la angustia de Habacuc en alegría no es el mismo, no es nada que pueda haber hecho él mismo, sino que es una obra sobrenatural por parte de Dios. Lo único que ha hecho Habacuc al final ha sido mostrar su desesperación, abrirse ante Dios y buscarle, y pedirle ayuda, y pedirle respuesta, y recordar quién es Él, ir ante Él y recordar quién es Él. Pero toda la acción viene por parte de Dios.
Dios es la fortaleza que protege a Habacuc. Dios es el que cambia los pies inestables de Habacuc por pies firmes como los de las ciervas. Esto es un poco lo que expone Habacuc aquí. ¿Y cómo vamos de ánimo nosotros? ¿Qué tal? ¿Cómo nos puede cambiar esto a nosotros? Pues quizá Habacuc nos queda lejos. Quizás estos ejemplos que pone Habacuc cuando ha ido recordando acerca de la salvación de Israel nos queda lejos. Nosotros no somos de Israel, seguramente ninguno de nosotros. Estos ejemplos, como decía, son antiguos. Pero a mí hay algo que me gusta de la Biblia, y quizá haya puesto este ejemplo otras veces, pero como informático que soy, me parece que la Biblia tiene como links, que tú clicas aquí y te lleva a otro sitio, como enlaces de una parte a otra de la Biblia que nos hace entender mejor de lo que está hablando. Y cuando yo leo estos versículos y leo el Dios de mi salvación, lo que me viene automáticamente, donde salta mi mente, es a otro texto en el que un ángel le dice a un hombre: y tu mujer dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que quiere decir Dios es salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es lo que hacia donde salta mi mente al leer este Dios de mi salvación. Y este Jesús, que iba a salvar a su pueblo de sus pecados, en un momento de su vida, igual que Habacuc, estaba tan angustiado que esa angustia también se expresó de forma física. Y yo creo que incluso peor que Habacuc. Ya no era dolor de barriga. Dice, oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Vemos que esto mismo que le pasaba a Habacuc, esta misma angustia, también la pasó Jesús, hasta el punto de que las gotas de sudor eran como gotas de sangre. Y de la misma forma que Habacuc le preguntaba a Dios al principio del libro: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Jesús, estando en la peor de las situaciones posibles, clavado en una cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo no sé si vosotros veis todas estas similitudes, ¿no? Estos saltos entre un lado y otro de la Biblia. Para mí los veo como muy claros, ¿no? Pero ¿qué respuesta obtuvo Jesús en la cruz ante ese grito desesperado de angustia? Ante ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues parece que no hubo respuesta. Parece que lo que obtuvo fue silencio y al poco tiempo murió. Nos preguntábamos al principio si este libro de Habacuc acabaría bien, ¿no? Si este Habacuc obtendría una respuesta satisfactoria o si simplemente sería una narración de una tragedia. Y quizás nos preguntemos también nosotros mismos en nuestra vida por qué nos pasan ciertas cosas, por qué Dios permite ciertas cosas, por qué no obtenemos respuesta ante ciertas peticiones cuando pedimos ayuda. Pues Dios permitió que su propio Hijo sufriera la mayor injusticia que ha habido en la historia. El único hombre, la única persona que no había hecho nada malo, que muriera como pago por todas las cosas malas que habían hecho otros. Y no respondió en ese momento de máxima angustia. ¿Buscamos una respuesta ante la injusticia? Pues lo que vemos aquí es que Jesús no obtuvo esa respuesta para convertirse Él en la respuesta ante la injusticia. Jesús es el Dios de salvación que Habacuc está nombrando en su texto. Es el Dios que le permite alegrarse y regocijarse ante estas circunstancias difíciles. Jesús es la fortaleza que le permite protegerse ante el enemigo y afrontar cualquier cosa.
Como dijo luego Pablo en Filipenses, dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo el que puede fortalecernos en estos momentos. Yo no sé si habéis vivido alguna vez el estar en un momento de angustia, de gran preocupación, y que de repente venga alguien y se haga cargo. Se haga cargo de la situación y os quite la angustia. A mí me ha pasado muchas veces con muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo hace ya muchos años, cuando hacía guardias en el trabajo, guardias informáticas en mi caso, que alguna vez me llamaron a las 3 de la mañana. En inglés, mi inglés no era tan bueno como ahora, no es que sea muy buena ahora, pero antes peor. Y, ostras, te conectas, no hay nadie más conectado, no hay nadie que te pueda ayudar, y empezar a mirar logs y dónde está el error, y no encontrarlo. Y estar así horas, hasta que de repente se conecta mi jefe y tenía más experiencia, descubre el error y lo soluciona. Os recuerdo hace no mucho de subir de forma inesperada la hipoteca y, ostras, ¿cómo voy a pagar estas facturas? Y venir mis padres y dejarme dinero, una gran cantidad, para que las cuotas no sean tan altas. O cosas que quizás os pueden parecer tan tontas como tener una reunión de vecinos y que vaya mi mujer para que no tenga que ir yo. Me causa mucha angustia. Pero yo no sé, vosotros cada uno podéis imaginaros vuestra situación, ¿no? Pero seguro que en algún momento habréis estado mal y de repente venir alguien y solucionarlo. Esa sensación de descarga, ¿no? Pues esta sensación de descanso es lo que podemos encontrar en Jesús, pero a gran escala. Él es el que soluciona el mayor problema de la humanidad, que es esta injusticia. Esta injusticia ante la que tanto clamamos, Él es el que la soluciona. Decía al principio, ¿alguna vez alguien te ha preguntado dónde está Dios en medio de todas las injusticias? ¿O te lo has llegado a preguntar tú mismo? Pues la respuesta a esta pregunta es Jesús. Es que lo que Dios ha hecho ante estas injusticias es entregar a su propio Hijo para no tener que destruirnos a nosotros, que lo pensemos o no, somos parte de esas injusticias. Pero la historia no acabó en la cruz, porque eso sería una respuesta incompleta y eso sí que quizás hubiera sido una tragedia. Después de la cruz encontramos que dice: Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. La resurrección es nuestra garantía de que, por muy mal que estemos ahora, por muy malas que sean estas circunstancias, es solo temporal. Es como ese dolor de muelas que dices no va a acabar nunca, pero llega un momento que acaba. Ya vas al dentista, te tomas el calmante y ya lo ves diferente. Dice en 2 de Corintios: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Claro, en el momento no lo vemos como pasajero y temporal, ¿no? Pero si miramos un poco más allá, esto es así. La vida es dura. Creo que ya seas cristiano o no lo seas, estamos de acuerdo al menos en esto. En que todo el mundo pasa circunstancias difíciles o dolorosas en algún momento de su vida, unos más, otros menos. Y creo que todo el mundo, tanto los que creemos en Dios como los que no, buscamos seguridad en algo, ¿no?, ante estas circunstancias. En este mismo libro de Habacuc, al principio, hablaba de que los babilonios confiaban en sus armas, en el poder de su ejército.
Hoy en día vemos películas de superhéroes, ¿no? Para evadirnos y encontrar seguridad de alguien que soluciona la papeleta. Pero este ejército babilonio duró pocos años y luego vinieron otros y los conquistaron a ellos. Y todas estas cosas que nos dan seguridad nos van a acabar fallando. Tarde o temprano van a acabar fallando. Pero ante estas cosas, Dios nos ha dado la respuesta. Y así es como me gustaría acabar, animándome a mí mismo, que tiendo mucho a preocuparme ante cualquier cosa pequeña, y animándoos también a vosotros que ante cualquiera de estas circunstancias, por muy malas que sean, acudamos a Dios, como hizo Habacuc. Acudamos a Él, pidámosle ayuda, discutamos con Él si hace falta, pero recordemos quién es Él. Y recordemos lo que hizo por medio de su propio Hijo en aquella cruz y pongamos nuestra confianza en Él. Y será Dios mismo el que pueda cambiar esta angustia que tenemos en alegría. Y que por medio de este cambio sobrenatural que solo puede hacer Dios, no por nosotros por mucho que lo intentemos, pues que otras personas lo puedan ver y también puedan encontrar esta respuesta.